una imagen de una encefalitis, esta también, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de encefalitis herpética en general, para hablar de encefalitis en general, hay una lista enorme, digamos, en los artículos van a ver de lo que pueden provocar encefalitis. Fundamentalmente, la gran mayoría son por virus, ¿no es cierto? Y una de las causas es esta, la que es más agresiva, es esta, la encefalitis herpética. La herpética en general es un proceso inflamatorio donde en el parénquima cerebral, no en las meninges. Es totalmente diferente, digamos, de lo que es una meningitis, que hay una inflamación en el espacio suprarmarineo, en las meninges, y el cerebro está libre de infección, ¿no es cierto? Que después se puede complicar con abscesos y todo eso, sí. Pero mientras que esto es un proceso inflamatorio infeccioso, donde en el parénquima cerebral el líquido generalmente es normal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, en general, estas encefalitis se presentan por las encefalitis, ¿no es cierto? Por virus tipo 1 y el tipo 2. Es lo que hablamos hace un momento, de los VIH. Se presentan por esto, encefalitis, ¿no es cierto? Entonces, ahora, esto tiene una característica, fíjense, es endémica, mundial, no es de una región. También se presenta en cualquier época del año, no es que es preferente, digamos, en invierno o en verano, no. Puede presentarse en cualquier época del año y puede presentarse en cualquier país del mundo, ya sean países subdesarrollados o países desarrollados, países del tercer mundo o países del primer mundo. En general, se presentan en pacientes inmunocompetentes. ¿Eso qué significa? Que ustedes, cualquiera de ustedes, se puede enfermar de una encefalitis herpética. Por eso, fíjense, tengo una hipodensidad en el cerebro en general, ¿no es cierto? El 90% está dado por herpes virus tipo 1 en pacientes inmunocompetentes, en pacientes que tienen las defensas normales, si quieren, ¿no es cierto? Y en general estos, ¿no es cierto?, van a dar lesiones focales, y estos pacientes, si no sospechamos de una encefalitis, fíjense ustedes, más del 70% tienen una mortalidad sin tratamiento. Con tratamiento bajan a un 30%. ¿Y cuál es el tratamiento? Como en el anterior paciente que hablamos, las encefalitis, se usa el aciclovir. Entonces, tenemos esto que es el herpes virus tipo 2. Estos en general afectan ¿a qué? A los recién nacidos. ¿Por qué? Porque la madre está infectada, sale por el canal del parto y el bebé se contagia. Ahí. ¿Puede tener después un compromiso sistémico el bebé? Sí. ¿No es cierto? Y también se presenta en pacientes con VIH. Hablamos del virus tipo 2, en general son estos del grupo que van a contagiarse. Ahora, si es el tipo 1, en general es una infección, ¿no es cierto?, más localizada, se quita en el cerebro, ¿no es cierto?, con áreas comprometidas, fundamentalmente se lesiona ¿dónde? En el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, a nivel de lo que es el giro del cinglo, o la zona donde llamamos esta zona, espacio relíquico, donde generalmente se provocan las convulsiones. Entonces, cuando nosotros sospechamos de una encefalitis, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, y vemos que tiene desarrollos focales con efecto de masa, pero que no responden al tratamiento médico, ¿qué hacemos? De lo que a nosotros nos pasó, ¿no es cierto?, por eso se los comento, una medición de PIC, hicimos el monitoreo de la presión cardíaca, estaban totalmente elevados, y tratamiento quirúrgico. ¿Es posible en estos pacientes? Sí, es posible. Entonces, ya os muestro esta imagen. Este es el último residente que tuve, que está colocando un captor de PIC en la terapia. Totalmente protegido. Este es el pacientito con el monitoreo. Este es su cerebro, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Y cuando empezamos a revisar literatura, no había muchos casos reportados.
que tiene una evolución más o menos favorable y nosotros tenemos, digamos, este paciente, fíjense, me interesa que aprendan, no digamos lo que la parte quirúrgica, nada de eso, me interesa, digamos, la clínica, necesito que entiendan la clínica. Fíjense ustedes, paciente 10 años, ingresa al hospital, ¿por qué? Por fiebre y dolor abdominal. ¿Tiene algo que ver con la encefalitis? No, dolor abdominal. Tuvo después confusión, obviamente convulsiones, el cuadro empezó hace 8 días, ¿no es cierto? Llegó muy mal, entró a asistencia respiratoria mecánica con un Glasgow de 7, su tomografía fue progresando, fíjense ustedes, y el pediatra, digamos, cuando ya no respondía nada, pensó en que probablemente bastante lúcida, en una encefalitis y le empezó el aciclovir 2 días antes. El líquido cefalorraquídeo, las proteínas totalmente elevadas, la glucosa más o menos normal, los elementos totales bastante elevados, a predominio mononuclear. Cuando es mononuclear, ya se lo dije siempre, se tiene que sospechar de un proceso viral, ¿no es cierto? Un proceso viral, y fíjense, la presión 40. Por encima de 40 es incompatible, ¿no es cierto?, con la vida del paciente. El paciente se puede morir, porque se muere prácticamente. Entonces, estos pacientes, ¿qué hicimos? Su cerebro y la fibra de pija ahí, la tomografía, y ¿qué hicimos? A las 72 horas el paciente hace una anisocoria, compresión del tercer par craneal. Entonces, ¿qué se hace? Una craniotomía descompresiva, le sacamos el polo temporal, hicimos una plástica de dura madre y se manda anatomía patológica para analizar. Cuando sale de quirófano sale con 10, ya no estaba con 40, estaba mucho mejor. Y, ¿no es cierto?, mandamos a hacer la PCR para herpes virus en líquido cefalorraquídeo. Pero la PCR no es la PCR de la sangre que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Esto es reacción en cadena de la polimerasa. Eso que, ¿no es cierto?, cuando hablamos de este último, cuando hablamos de la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID, ¿no es cierto?, todos desesperados buscaban PCR en sangre, lo mismo, pero en líquido cefalorraquídeo. ¿Cierto? Y la respuesta de esto es, en general, en menos de 24 horas. Este paciente ya salió con 13, este es su cerebro, como se veía en un parche, esta es la anatomía patológica de necrosis, ¿no es cierto? Y en mayor proporción, en tamaño más grande, y obviamente este paciente tiene una evolución favorable, ¿no es cierto? 21 días de aciclovir, 3 semanas, ¿no es cierto? Déficit neurológico parece braquicular y afasia. Eso es con lo que quedó el paciente después de operarse. Estos pacientes masculinos, fíjense, no es pediátrico, es adulto, igual que ustedes. La mayoría tiene 23 años, igual que ustedes, fíjense. ¿Cómo ingresa? Fiebre, cefalea, confusión, vómitos. Y en la tomografía se ve esto. Hematoma temporomesial. 7 días de evolución, el Glasgow estaba más o menos bien, entonces sin tratamiento con aciclovir se interna, ya con la experiencia anterior lo fuimos tratando, tomamos muestra de líquido, igual un poco alterado, la evolución en 48 horas el paciente deteriora y a las 32 otra vez hace anisocoria derecha con epipanesia. ¿Qué es lo que se realiza? Se realiza la tomografía, se ve mayor cantidad de lesión y obviamente ingresamos al quirófano. Este es el cerebro de un paciente pediátrico que se los mostré. No tengo la foto de esto, pero era más o menos similar. El cerebro parecía así, nada, sin nada, solamente hinchado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos esta parte. Colectomía temporal. Después le hacemos la cranioplastía, ¿no es cierto? Y el paciente tiene lo mismo, áreas de necrosis en el tejido cerebral, ¿no es cierto? Mayor cantidad de necrosis, todo esto, ¿no es cierto? En la glía, este paciente es el control. Fíjense, acá tenemos temporal, acá no hay temporal. Le sacamos parte de su cerebro, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene una PIC normal, ¿no es cierto? Cumple 15 días de aciclovir, buena evolución, se estuvo al 5.º día y la PCR es positivo para herpes virus. Después de un mes de internado se va a la casa, ¿no es cierto? Con valores normales de la presión, se hace una cranioplastía. Este es, digamos, no es de las mejores cranioplastías que hicimos, pero
otro tipo de paciente, fíjense ustedes, 3 años, lo mismo que hematoma temporal, pero este sí, rechazo al alimento, fiebre del deterioro del sensorio, ¿no es cierto? Siempre pasa por ahí, o sea, uno tiene que sospechar de encefalitis, porque en general los pacientes pediátricos son, digamos, difíciles de diagnosticar, porque no nos dicen qué, la madre tampoco puede decir mucho. En los 14 días de evolución, fíjense, tiene un Glasgow de 5. Cuando hablamos de Glasgow de 5, ¿cómo está el paciente? ¿No? ¿Qué es de corticación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no tiene tratamiento de tomaciclovir. Este paciente está totalmente inestable, ¿no es cierto? Una PIC de 45, prácticamente se está muriendo, y después de estabilizar, digamos, medianamente el paciente, entramos a quirófano y este es su cerebro, fíjense, totalmente diferente al otro. Le hicimos la traqueotomía, pero el paciente se puso mal. Empezó a hacer bradicardia, hipotensión, entonces no le hicimos ni colectomía, nada. Sacamos rápidamente de quirófano para que vaya a terapia y fallece a las 8 horas. Líquido cefalorraquídeo positivo para el virus tipo 1. Fíjense ustedes. ¿Cómo empezó? Simplemente con fiebre, con cefalea. Por eso les digo que cuando usted tiene un paciente que va con cefalea, hay que prestar atención. Porque si no prestan atención, lo están condenando al paciente a que fallezca. No quiero que, como el resto de los internos y estudiantes de dicen, me duele mi cabeza, mira, y entonces para paracetamol vaya a la casa. Fundamentalmente es esto, clínica. Después se puede hacer un electroencefalograma, sí, tomografía, sí, se puede hacer instructivo también, ¿no es cierto? Anatomía patológica, sí, líquido. Pero el mejor diagnóstico es este. PCN, 98% de sensibilidad en menos de 24 horas. Cuando yo empiezo a sospechar de una encefalitis, me olvido de todo y hago eso. Y en menos de 24 horas ya tengo el resultado, si es positivo o negativo. Y una vez que sospecho, tengo que iniciar el tratamiento con aciclovir. No interesa, digamos, después se toma líquido celular, no pasa nada. Va a seguir siendo positivo. Algunos dicen 3 días sigue siendo positivo, algunos dicen una semana, algunos dicen más. Sigue siendo positivo, no pasa nada. Se puede iniciar aciclovir 2 o 3 días antes, se toma muestra de líquido, siempre va a salir positivo. Entonces, si el hipotético sale negativo, siempre hay tiempo para suspender el aciclovir. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan. Cuando yo veo un paciente en la emergencia, paciente pediátrico fundamentalmente, también los adultos, ¿no es cierto?, que tienen fiebre, la mayoría tienen fiebre, tienen cefalea y manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿por qué? Trastorno de conducta, ¿por qué? Tiene predilección a nivel temporal y frontal, ¿no es cierto? Por eso, desorientación sí, convulsiones sí, porque afecta o sangrado a nivel de la zona temporomesial, que es la que genera convulsiones en los pacientes, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer un electroencefalograma cuando está internado? Probablemente sí, nos van a reportar los famosos PLETs. ¿Qué son los PLETs? Son descargas epilépticas lateralizadas periódicas. Eso es lo que nos orienta a que tiene una sensibilidad de 85%, especificidad de 32%. O sea que no es nada específico, ¿no es cierto? Es sensible, digamos, como en otras enfermedades, sí. Ahora, cuando yo tengo el estudio, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que voy a ver? Va a haber una hipodensidad en la tomografía. En la resonancia lo mismo. Va a haber hipodensidad, pero digamos va a depender mucho de qué. Digamos que si es T1 o T2 y es mucho más específico la resonancia que la tomografía. Y en la tomografía vamos a ver áreas poco definidas de baja densidad a nivel temporomesial y a extensión insular. ¿Eso qué significa? Imagen hipodensa. Sospecha como de un área isquémica, ¿no es cierto? Focos hemorrágicos, ¿dónde? En la región temporomesial a nivel temporal, y por eso va a tener convulsiones, ¿no es cierto? ¿Va a haber patrón de las que se alzan con el contraste en las áreas afectadas? Sí, es como les mostré en la primera tomografía, ¿no es cierto? Parecía una hemorragia subaracnoidea, estaba en el refuerzo de la región, digamos, insular,
Eso no era, digamos, un sangrado, sino era una infección por encefalitis. Entonces, en la resonancia va a haber prolongación desde la región de T1 y T2 a nivel temporovencial, órbita frontal, giro del círculo, ¿no es cierto? Siempre es mejor ver en T2 y FLAIR para ver esto. Esto simplemente para mostrar que se puede hacer una espectroscopía, para buscar los metabolitos en el cerebro, ¿no es cierto? Esto no, digamos, no es como entrenamiento nada más, es para ver qué es lo que se puede hacer. Y, obviamente, cuando vemos esto que es normal, el N-acetilespartato siempre tiene que ser más alto que el resto. Cuando hay una infección, alguna cosa, el N-acetilespartato baja y aumenta la colina por un proceso infeccioso. Ahora, ¿por qué demoramos en el diagnóstico? ¿Por qué demoramos? Demoramos por falta de conocimiento y experiencia de ustedes. Porque no están entrenados, no los entrenan y por eso. La manifestación clínica de inicio puede parecerse a cualquier enfermedad. El paciente viene con fiebre, con cefalea, es irritable, la garganta, viene un poquito rojito, tiene, no sé, es frío, entonces es frío, antigripal, va a la casa. No, por eso es una encefalitis. Por eso necesito que ustedes se entrenen y se preparen, digamos, para esto, digamos, de lo que es la encefalitis. Las imágenes en general, en la mayoría, en la etapa temprana, son normales. Hay una ligera hipodensidad, a veces tienen mucha experiencia para ver esa parte y sospechar de una encefalitis, más la clínica, y obviamente esto, pacientes de aspecto sociocultural. En general, la gran mayoría de los pacientes del área rural, área periférica, digamos, van al hospital por un cuadro de fiebre y cefalea. No, ¿qué es lo que hace? Van a la farmacia, mi hijo tiene fiebre y dolor de cabeza, en la farmacia toma esto, dele, y le da. Y se va. ¿Por qué? Porque no quiere consultar. Factores de por qué se demora en hacer el diagnóstico de encefalitis. Ya cuando llegamos a hacer el diagnóstico de encefalitis, porque ya la encefalitis ya está, digamos, establecida con probablemente daño cerebral. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el tratamiento? Actualmente la encefalitis, en general, recomendación categoría 1, aciclovir, ¿no es cierto? 10 miligramos por kilo peso cada 8 horas por 21 días, es categoría 1, y la Asociación Americana de Pediatría en 2023 recomienda en los pacientes menores de 12 años duplicar la dosis, 20 miligramos por kilo peso. Y, obviamente, el diagnóstico de elección es la PCR en líquido cefalorraquídeo. Ese es el mejor diagnóstico. No piensen en otra cosa. Obviamente, esto es una recomendación categoría 1. ¿No es cierto? ¿Se puede hacer un cultivo? Sí, por biopsia, pero después ya que está operado. Si no, nada. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, el tratamiento siempre aciclovir. Cuando yo sospecho de una encefalitis, tengo que iniciar aciclovir. Después hay tiempo para sacárselo, sí. Por ahí otro médico el especialista dice, no, se equivocó el doctor, no tiene nada. Perfecto, pero ya le pusimos el aciclovir. Yo de esto. Si ustedes no sospechan, están totalmente equivocados. Siempre van a hacer diagnósticos y tratamientos equivocados. Fíjense, la edad. A mayor edad, mayor, digamos, compromiso y peor resultados. El nivel de conciencia en general, digamos, siempre viene con deterioro, digamos, bajo de grasa, ¿no es cierto? Y en general, la duración de la encefalitis con mayor eficacia antes del cuarto día, 98% de sobrevida, de buen pronóstico, si quieren. Y más del cuarto día, disminuye el porcentaje. O sea, ¿eso qué significa? Si yo lo inicio antes, la mortalidad está elevada, 70% más. Después del cuarto día, mejor dicho, como les dije, me equivoqué, creo yo. Después de los cuarto, quinto día, digamos, una semana, el porcentaje de mortalidad se eleva. ¿No es cierto? Y si más antes hacemos que empezamos el tratamiento, el porcentaje de mortalidad baja en este tipo de pacientes. Entonces, por eso es que este es el cuadro de los pacientes que hicimos nosotros. Y ¿existe una alta mortalidad a pesar del tratamiento con aciclovir? Sí, como vimos en el paciente, ¿no es cierto?
El diagnóstico siempre tiene que ser precoz y el tratamiento precoz. Yo sospecho y no estoy seguro. Ahora, esto es parte, digamos, la parte neuroquirúrgica de la anatomía descompresiva. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces está totalmente hinchado su cerebro y no va a tolerar varios días de aciclovir. ¿Por qué? Porque va a seguir hinchándose. Entonces hacemos la colectomía y la craniotomía, digamos, para salvar al paciente. Obviamente, en esa época faltaba evidencia científica porque nosotros buscamos literatura, no encontramos y nosotros también teníamos 3 casos para reportar y no, digamos, no eran suficientes. Actualmente en encefalitis hay mucha literatura que se recomiendan hacer la cirugía, digamos, cuando no responden al tratamiento con aciclovir, tratamiento antiedema y desplazamiento de para salvar al cerebro. Obviamente, estos son los artículos que revisamos en esa época, ¿no es cierto? Y obviamente